Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy veremos uno de los puntos más importantes que sucedió en el siglo XVII y XVIII dentro de la historia cristiana. Vamos a ver cómo la historia de la iglesia cristiana se relaciona con la expansión geográfica que tenía Inglaterra, tanto en el siglo XVII como en el XVIII. Cabe recalcar que tanto España, Portugal e Inglaterra estaban en constante lucha por el dominio del mar desde el siglo XVI. Sin embargo, Inglaterra en el siglo XVII hasta el siglo XIX tuvo mayor éxito. Inglaterra también colonizó gran parte de América, sobre todo la parte del norte. Su actuar repercutió en la historia del protestantismo. A comparación de España, la colonización inglesa tuvo marcadas diferencias. Por ejemplo, no fue para nada pacífica, no hubo bonanza en el proceso de colonización y a pesar de que se caracterizó por su constante búsqueda de la libertad de conciencia y religión, destruyeron numerosas poblaciones indias con el objetivo principal de adquirir territorio indio. Siguieron una política, en simples palabras, de exterminio. Uno de los primeros lugares en ser colonizados fue Virginia. En los primeros intentos no hubo un marcado éxito. Sin embargo, Sir Walter Raleigh, gracias a un permiso real, siendo uno de los allegados de la reina Virginia, en 1584 llega a esta zona con el fin de colonizarla. No logró hasta 1607. Entre los métodos o las formas económicas que se desarrollaron en Virginia fueron dos principales. Uno, el comercio de los indios y dos, la agricultura. Algunos tenían sueños dentro de Virginia en formar una sociedad santa, tanto en leyes, en su forma de vida y también en la práctica religiosa. Aquí también se desarrolla la historia de Pocahontas. Fue una princesa india, tuvo un papel importante en el emprendimiento del cultivo del tabaco, se crió, educó en la fe y también se bautizó y hasta fue llevada a Londres y fue utilizada como una prueba de un resultado, entre comillas, positivo del esfuerzo misionero entre los indios. En 1624 se crea la colonia de Maryland, cerca de Virginia, y el avance del cristianismo se caracterizó por la presencia del anglicanismo, la aristocracia y la práctica de la esclavitud. Al sur de Virginia se encuentra Carolina, tanto del norte como del sur. Estas fueron establecidas en gran parte por disidentes de Virginia y también por personas de clase baja. Más al sur se estableció la colonia de Georgia. Fue establecida para detener el avance invasor español y también servir de refugio a los que tenían significantes deudas en ese entonces. Hubieron también colonias de influencia o de raíces puritanas que se establecieron en la zona norte de las colonias ya formadas y mencionadas. Se formó como una alternativa al dogmatismo europeo y también una respuesta a la intolerancia religiosa de Inglaterra. Una de las comunidades principales que podemos ver dentro de estas colonias puritanas es la plantación de Plymouth, que fue formado por un grupo de disidentes ingleses que había hallado refugio en Holanda. Luego llegaron a Norteamérica este grupo e hicieron tratos con la Compañía de Virginia y empezaron su trabajo estableciendo esta plantación. Dentro de estos viajes cabe recalcar un navío en particular, el navío llamado Mayflower. Fue en respuesta a la gran demanda de colonos que se requería en la Compañía de Virginia, que dentro de estos viajes el Mayflower tenía una singularidad. Los miembros y las personas
dentro de este barco, antes de bajar del barco, hicieron algunos acuerdos que serían de grande relevancia en la forma de gobierno posterior que tendría Estados Unidos. En resumen, el pacto de Mayflower pedía dos cosas: leyes justas y leyes igualitarias. En la zona de Nueva Inglaterra y Maryland, que había salido de Virginia, las colonias que se fundaron fueron estas dos, pero hubieron otras colonias adyacentes, como la colonia de Nueva York, la de Nueva Jersey, Pensilvania y Delaware. Uno de los personajes que llamó más la atención en este proceso de colonización fue Guillermo Bell. Realizó el experimento de Pensilvania, donde él deseaba y influyó y también instituyó la política de libertad y tolerancia entre los indios. En Nueva Jersey, generalmente fue colonizada y dominada por los cuáqueros. Se replicó el puritanismo estricto en esta zona. También se manejó una forma de gobierno aristócrata y su economía se basó principalmente en la esclavitud o en la trata de personas. En Nueva York, generalmente o primeramente, fue colonizada por los holandeses, seguidos de los ingleses que tomaron otra gran parte de este territorio. Se instituyó aquí la religión anglicana en gran parte de Nueva York. Y uno de los eventos más significativos dentro de este periodo de tiempo en la iglesia cristiana fue el primer gran avivamiento o el primer gran despertar. Fue el suceso que dio inicio al evangelicalismo moderno. Tuvo una influencia puritana, presbiteriana y pietista. Fue caracterizado por 6 aspectos principales: la manifestación personal de efusividad o manifestaciones personales y efusivas, la seguridad de la convicción de haber experimentado un nuevo nacimiento. Mayormente se daban en un contexto de prédicas realizadas en el campo. Las personas salían convencidas de que aquella experiencia los conducía a tener una mejor forma de vida. La experiencia personal llegó a ser de mayor importancia en la mayoría de casos y trascendió los límites confesionales. Entre los principales personajes de este gran despertar tenemos a George Whitefield, que también había pasado por la experiencia de fe, por la experiencia personal de transformación, y también fue uno de los representantes o de los predicadores más resaltantes del primer gran despertar. También tenemos a John Wesley y Jonathan Edwards. Entre esos tres, Jonathan Edwards fue considerado el pensador, y es considerado en varias literaturas como el pensador más grande de América. Otro gran representante del avivamiento fue Edwards, con influencia calvinista y también convencido de la experiencia personal. ¿Y tú? ¿Qué características similares ves entre la forma de conquista y de compartir el evangelio que hubo entre los siglos XVII y XVIII en la iglesia cristiana con la forma en la que ahora, en el siglo XXI, compartimos del amor de Dios? ¿De qué forma tú compartirías la buena nueva de salvación en este contexto actual? Haznos saber tu respuesta en los comentarios.